Buenos días, niños. ¿Comieron? Porque no parece. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando todo lo que empezamos la semana pasada. ¿Quién me puede recordar qué empezamos a estudiar la semana pasada? A ver. La Navidad, ¿ok? Decíamos que la Navidad, o el motivo por el cual celebramos la Navidad, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? ¿Ya tú participaste por acá? ¿Te va a pasar el micrófono? El nacimiento del Señor Jesucristo. Celebramos que Jesús nació, ¿verdad? Nació en un pesebre, obviamente como un bebé, pero ¿qué decíamos acerca del hecho de que nació como un bebé? Pero no se quedó como bebé. Ok, no se quedó como bebé, él creció, ¿verdad? Hasta ser adulto, eso es importante tenerlo en cuenta. Decíamos además que el protagonista de la Navidad, de la celebración de la Navidad, era Cristo y no era ¿quién? Jesús. No, Jesús es el protagonista. ¿Y quién no es el protagonista? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién no es? Santa. Santa Claus o Papá Noel, como también lo conocemos, ¿ok? Entonces, quiero que miremos hacia este lado. Acá tenemos un pequeño resumen de más o menos lo que pudimos tratar la semana pasada. Acá estamos viendo a Santa Claus o Papá Noel, que simplemente es un personaje, es un adorno más en medio de la celebración navideña. No tiene ninguna capacidad, ningún poder de poder concederte lo que tú quieres. Así que decíamos que no tenías por qué sentarte, ¿verdad?, en las piernas de Papá Noel para pedirle regalos, porque Él no es quien nos proporciona o da esa provisión para poder tener el regalo que tú quieres. Entonces Papá Noel no tiene ninguna de estas capacidades que hemos estado viendo, ¿verdad? Cuando tú vas al centro comercial, tú ves que muchos se sientan en las piernas de Él a pedirle un regalo, y decíamos que a la luz de la palabra eso es totalmente falso, ¿ok? Hablábamos también de algo acerca del niño Dios, y por eso ahorita yo les decía, les enfatizaba la importancia de entender, niños, que Jesús no se quedó como un bebé, que Jesús no se quedó como un niño. Y esta figura del niño Dios, en medio de esta celebración de la Navidad en el mundo, el niño Dios es venerado, es adorado. Y realmente cuando entendemos que no hay la Biblia no nos dice nada acerca de esto, la Biblia no nos invita a adorar al niño Dios. Entendemos que todo lo que la Biblia dice y lo que va en contra de lo que la Biblia dice es de parte de Satanás. El niño Dios es un demonio. Y adorarlo, hacerle novenas, por ejemplo, en medio de esta celebración, es algo que va en contra de la palabra, ¿ok? Cuando ustedes escuchen de novenas, vamos a hacerle la novena al niño Dios, que creo que en estos días empiezan. Vamos a hacerle una novena todos los días, vamos a cantarle villancicos, etcétera. Todo eso es un culto que se le está haciendo a un demonio como tal. Entonces, esta persona, el niño Dios como tal, no debe ser adorado, porque ni siquiera en la Biblia, ni siquiera existe como tal, ¿ok? Y por último, recordando cosas de la semana pasada, la costumbre de darnos regalos en medio de la Navidad tiene un solo propósito, y ese es poder celebrar que la salvación que viene a nuestras vidas es un regalo de Dios. Entonces, por eso el darnos regalos en esta celebración. La salvación viene como un regalo de Dios, y ese es el motivo por el cual nosotros acostumbramos a entregarnos regalos, ¿ok? Listo. Además de eso, la semana pasada hablábamos de que en medio del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el primer libro del Antiguo Testamento, el Señor nos mostraba cómo desde ese momento ya Dios hablaba de que iba a venir un Mesías. Ahora, a propósito, ¿qué significa la palabra Mesías? Lo decíamos la clase pasada. A ver, Mesías. Salvador, ley, escogido por Dios. Ok, eso es lo que significa la palabra Mesías. Niños, vamos a estar atentos y a estudiar un poquito más, porque la palabra Mesías la vamos a estar viendo en todas estas clases. Es importante que entienda de qué estoy hablando yo cuando digo la palabra Mesías.
Entonces, decíamos que en Génesis Dios daba 3 promesas puntuales acerca del Mesías, de la venida del Mesías. Una de esas promesas se relacionaba con Adán y Eva. ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva? Ok. La segunda se relacionaba con otro personaje de Génesis que se llama ¿cómo? Abraham. Y la tercera se relacionaba con uno de los hijos de Jacob, que se llamaba Judá. ¿Ok? Entonces, ¿quién me puede recordar qué prometía Dios en la historia de Adán y Eva acerca del Mesías? ¿Quiénes se acuerdan? Lo dimos la clase pasada. ¿Qué prometió Dios acerca del Mesías en Génesis 3:15 puntualmente? A ver, por acá. Que un descendiente de Eva vencería a Satanás. Eso lo dijo en el momento en el que, bueno, Adán y Eva habían pecado, ¿verdad? Y Dios estaba declarando un juicio sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre también, pero puntualmente sobre el Mesías decía lo que tú acabaste de expresar. La segunda promesa la veíamos en cuanto a la historia de Abraham. ¿Qué decíamos? ¿O qué decía la palabra? A ver, acá. Que iba a tener una gran descendencia y de esa descendencia iba a llegar el hijo. Que Abraham iba a tener una descendencia multitudinaria, ¿verdad? Y que esa descendencia sería bendecida, ¿verdad? Y veíamos que en Gálatas, que era el otro libro que veíamos a la par de eso, Gálatas nos hablaba de que somos parte de esa generación, de esa descendencia de Abraham, que sería bendecida a través de la fe ¿en quién? ¿La fe en quién? En el Mesías que es Jesús. Es importante tener en cuenta eso. Esa promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis nos cobija a nosotros que somos los de la fe en Cristo Jesús. Importante, padres, vamos a reforzar eso a lo largo de la semana. Y la tercera promesa que veíamos era con respecto a uno de los hijos de Jacob que se llamaba Judá. En medio de esa bendición que Jacob hace a cada uno de sus hijos, a Judá le decía algo en particular que tenía que ver con el Mesías. Que el Mesías vendría por medio de qué linaje? ¿De quién? Por medio de Judá. ¿Y qué haría el Mesías? A ver. Moriría y No. Cuando tú me decías ahorita qué significaba la palabra Mesías, ¿qué me decías? Decías que Mesías era Salvador, ley escogido por Dios. Ok, o sea que el Mesías iba ¿a qué? Reina. ¿Me lo preguntas o lo estás afirmando? Ok, dilo otra vez. Reinar. Ok, a través de la bendición que Jacob estaba expresando sobre su hijo Judá, Dios estaba diciendo que el Mesías iba a reinar. Obviamente iba a ser venir por la tribu de Judá, pero que el Mesías iba a reinar por siempre. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ok, entonces esas 3 promesas nos hablan de que desde el mismo inicio, desde el momento en el que estamos hablando de Génesis, ya Dios estaba diciendo que iba a venir un Mesías, que iba a nacer y que iba a hacer todo eso que Él estaba prometiendo. Entonces es importante recordar eso, porque el día de hoy hay una continuación. El día de hoy vamos a hablar de unos personajes que sé que muchos de ustedes ya han visto, ya han estudiado, y voy a hablarles un poco acerca de estos personajes llamados profetas. ¿Ustedes me pueden mencionar por lo menos un nombre de un profeta de la Biblia? Isaías, pero porque está aquí. No lo habías visto. Bueno, listo, ok. Isaías es uno de los profetas y hoy lo vamos a estudiar. Es otro. Miqueas. Miqueas aquí también está, bueno, no lo han visto, no. Otro. Pablo. Pablo, no, Pablo, el apóstol Pablo, no. Profetas, a ver. Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas. Isaías, ¿quién más? Job.
Job, Job y Salmos, no. ¿Ok? Jeremías, ok. Estudiemos los profetas en el Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar a muchos de ellos, pero hoy me voy a enfocar en dos de ellos, ya lo mencionaron, Isaías y el señor Miqueas. Vamos a hablar de eso y vamos a ver cuál es la relación de Isaías y Miqueas con el Mesías. Es importante que entendamos algo. ¿Qué es un profeta? Un profeta son gente que Dios usó para hablar su palabra y mostrar su plan. ¿Qué es un profeta? Repitamos, gente que Dios usó para hablar su palabra y mostrar su plan. ¿Ustedes desayunaron? ¿En serio desayunaron? A ver, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Gente que Dios usó para hablar su palabra y mostrar su plan. Es decir, los profetas, Dios los usaba para mostrarle al pueblo qué era lo que Dios quería, y también manifestar su palabra, su voluntad en medio del pueblo. Entonces los profetas tenían una responsabilidad muy grande, porque Dios los estaba usando para eso. Isaías y Miqueas, en este caso en particular, niños, presten atención, Isaías y Miqueas, Dios los usa para hablar acerca de la venida del Mesías. Veíamos la clase pasada que en Génesis Dios daba 3 promesas sobre el Mesías y ya las estábamos estudiando. Y estamos viendo el día de hoy que los profetas fueron usados por Dios también para hablar del Mesías. Antes de ir más allá, yo quiero que, chicos, entendamos algo. Cuando hablemos de Isaías y Miqueas, y aún cuando hablamos de Génesis, estamos hablando de muchísimos años antes de que el Mesías viniera, antes de que pasara esto que vemos aquí. Antes de que pasara esto, esta es la imagen del nacimiento de Cristo, cuando Cristo nace. Antes de que esto pasara, muchísimo tiempo antes, estoy hablando de años y años y años, ya Dios había dicho cómo iba a ser todo. Esto que me muestra a mí, uno de los atributos de Dios. Dios es omnisciente. ¿Dios es qué? Omnisciente. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente? Él conoce algo. Él conoce nada más una parte. ¿No? Él conoce la mitad de las cosas. Él conoce la mitad y un poquito más. ¿Qué conoce Dios? Todas las cosas, incluso, o sea que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y lo que va a pasar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos de Isaías y Miqueas y aún de Génesis, como lo hablamos la clase pasada, estamos hablando de que Dios muchísimo tiempo antes ya Dios sabía todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Cada vez que tú veas en la Biblia la palabra omnisciente, está hablando de que Dios sabe todo, lo sabe absolutamente todo. De Dios no se escapa nada. A Dios no le puedes decir, Dios, imagínate que pasó esto. Ay, yo no sabía. Dios nunca nada se le va a pasar. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios sabe qué va a pasar mañana con nosotros. ¿Sabías eso? Y si Dios sabe qué va a pasar mañana con nosotros, entonces yo voy a confiar en Él porque Él lo sabe todo. ¿Ok? Eso es importante. Como Él es omnisciente, entonces es la persona en la que más yo puedo confiar en este mundo. Porque Él sabe qué me va a pasar a mí mañana. Él sabe todo. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí hay una imagen incluso, miren. Este es el Antiguo Testamento y esta imagen nos muestra ¿a quién? ¿Y este bebé quién es? Cristo, que nació como un bebé. Y estamos hablando de que este es el Antiguo Testamento y acá estamos hablando ya en el Nuevo Testamento. O sea, la diferencia de años es muchísima. Ya Dios lo había dicho con mucho tiempo de anticipación. Entonces, ahora sí, Isaías y Miqueas, 2 profetas. ¿Quién me recuerda que es un profeta?
sin verlo acá. Palabra y mostrar su plan. Ok, entonces Isaías y Miqueas, dos profetas, hablaron. Uno, Isaías habló de la manera en cómo nacería el Mesías. Isaías nos va a hablar de cómo iba a nacer el Mesías. Lo vamos a ver ahorita. Yo quiero que padres me ayuden ya a ubicar en la Biblia Isaías 7:14 para que ahorita uno de los niños nos ayude. Y por otro lado, en Miqueas nos va a hablar del lugar exacto donde Jesús iba a nacer. El lugar exacto donde Jesús iba a nacer. Eso nos va a hablar Miqueas. Y los papás nos van a ubicar Miqueas 5:2. Como Miqueas es uno de los profetas menores, es un poquito difícil de ubicar, así que vamos a ayudarle a los niños para que lo tengamos listo. ¿Quién tiene Isaías 7:14 y nos puede ayudar? Le doy el micrófono. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un hijo, un niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La señal era que la Virgen iba a concebir un niño, iba a tener un niño, que iban a ponerle por nombre Emmanuel. Y ahorita vamos a meditar un poco qué significa el nombre de Emmanuel, que es un nombre que se le atribuye a Jesús como tal. Pero antes yo quiero también reforzarles algo. ¿Qué significaba que era una mujer virgen? Una mujer virgen significaba que era una mujer que nunca se había casado, era una mujer joven que nunca se había casado. Así que el nacimiento de Cristo iba a ser sobrenatural, porque para que un bebé nazca se necesita mamá y se necesita papá, ¿ok? Entonces aquí iba a pasar algo que no era normal, Dios iba a hacer algo sobrenatural, el nacimiento de Cristo iba a ser algo milagroso, algo que nadie podía entender, pero que solamente Dios, como Él es todopoderoso, Él lo puede hacer. Y lo pudo hacer, y lo vamos a ver. Así que Jesús el Mesías nacería de una mujer virgen, ya lo dije, una mujer que nunca se había casado. Entonces, esto nos ayudaba a entender que el Mesías, es decir, Jesús, iba a ser humano, porque iba a estar en el vientre de la mujer, iba a nacer por medio de la mujer, y la descendencia prometida a la mujer. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada cuando Dios le dice a Eva algo particular acerca del Mesías? ¿Qué dice él? Papás, ayúdenos a ubicar Génesis 3:15 nuevamente. Y vamos a recordar. Y aquí estamos enlazando muchas cosas que ya hemos venido estudiando a lo largo de muchas clases. Estamos volviendo a estudiar a Adán y Eva. Ok, ¿tienes Génesis 3:15? Génesis 3:15. ¿Dónde? Y pondré hostilidad entre tu mujer, tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y tú le golpearás el talón. ¿Listo? Ok. ¿Qué le decía Dios a Eva en ese momento? Dios, que es una de las promesas que vimos la semana pasada. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Que por medio de ella iba a venir ¿qué? Una descendencia, y obviamente la serpiente dice que le iba a morder el talón, pero que la descendencia de la mujer le iba a dar por la cabeza. ¿Ok? ¿Y de quién creen ustedes que estaban hablando? Del Mesías, de Jesús. Pero aquí en Isaías estamos viendo que Dios está hablando precisamente de que eso que le dijo a Eva, de que por medio de la mujer vendría la descendencia, es decir, el Mesías, aquí en lo que Isaías acaba de decir en 7:14, Dios lo está reafirmando.
La descendencia, es decir, el Mesías iba a venir por medio de una mujer que sabemos que es ¿quién? María, ¿ok? Es decir, que lo que Dios le dijo a Eva de verdad se cumplió. Por medio de la mujer, Dios iba a enviar el Mesías, o la descendencia de la mujer que era el Mesías vendría por ahí. Génesis 3:15. Vamos a repasar eso esta semana. Y segundo, el hecho de que nacería de una mujer virgen significaba que nació por el poder del Espíritu Santo, porque no había un papá aquí, sino que era el mismo Espíritu Santo el que iba a permitir que en el vientre de María se fuera engendrando Jesús y nacería más adelante. Es decir, que iba a ser algo sobrenatural. El nacimiento de Cristo no fue como el de todo el mundo. El nacimiento de Cristo fue diferente, fue sobrenatural, porque fue el Espíritu Santo el que permitió que en medio del vientre de María se engendrara y naciera Jesús. Esto nos da a entender, chicos, que entonces el Mesías iba a ser divino, era el Hijo de Dios y santo. Y algo importante, que no iba a haber pecado en él. Esto es importante. ¿El Mesías iba a ser pecador o no? ¿En él iba a haber pecado o no? No iba a haber pecado. ¿Por qué? Porque quien estaba interviniendo aquí era el mismo Dios. Era el mismo Dios permitiendo esto, que se engendrara y naciera de una manera sobrenatural el mismo Hijo de Dios, el Mesías. Entonces Isaías nos habla primero de que iba a ser, que la Virgen iba a concebir, que iba a dar a luz. Y segundo, nos habla de un nombre. Dice que este Mesías iba a ser conocido como Emanuel. El nombre Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Ok? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significaba que él se iba a llamar de esa manera o iba a ser conocido como Emanuel? Significaba que el Mesías sería Dios, 100% Dios, pero también iba a ser 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Iba a ser Dios y hombre, totalmente. ¿Y por qué tenemos que aprender esto? Preguntarán ustedes. Vamos a ir viéndolo. Porque el Mesías tenía que ser Dios y tenía que ser hombre para que se cumpliera el propósito que Dios tenía con el Mesías y pudiéramos ser nosotros salvados. Vamos a estudiarlo. Y Padre, yo sé que en este tiempo tan corto no podemos profundizar como quisiéramos y tomarnos todo el tiempo, pero quiero que esto lo puedan reforzar en casa porque es una verdad fundamental. El Mesías tenía que ser Dios, 100% Dios, por un lado, porque solo Dios puede perdonar pecados. Si el Mesías hubiese sido nada más humano, nada de Dios en él, nada de divino en él, entonces no tenía poder para perdonar pecados. El Mesías tenía que ser Dios 100% porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Ok? Padres, nos ubican en Lucas capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Alguien que lo tenga ya. A ver, Lucas 5, 21. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Okay. ¿Y Jesús era Dios? ¿Jesús era Dios? ¿Y los fariseos estaban diciendo algo cierto o no? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Pero lo que no se daban cuenta es que Él era el mismo Dios. Entonces, tenía que ser Dios el Mesías para que pudiera perdonar pecados, porque solamente eso es potestad de Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Segundo, el Mesías tenía que ser Dios porque solo Dios merece adoración como Salvador. ¿Qué iba a hacer el Mesías por la humanidad? ¿Qué iba a hacer el Mesías por todos nosotros? Nos iba a salvar, ¿cierto? Y ese Salvador merecía adoración.
Si Él hubiese sido solamente uno como nosotros, un humano solamente, ¿sería posible que nosotros adoráramos a otra persona igualita que nosotros? Yo me puedo postrar delante de Carlos y adorarlo a Él. ¿Por qué? Porque el único que merece adoración es Dios. Y el Mesías tenía que ser Dios porque Él es el único digno de adoración como nuestro Salvador. Isaías 43, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Le presto el micrófono. A ver. Ok, Luis. Yo soy, si yo, Soy el Señor. si yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Él es Dios y no hay otro Salvador que sea digno de adorarlo como Él es. Y por último, chicos, el Mesías tenía que ser 100% Dios porque solo Dios puede reinar para restaurar su creación, que dice Mateo 8, 27. Acá lo tenemos. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y a los obedecen. Ahí estamos viendo un momento en donde ellos están reconociendo algo. Aún los vientos le obedecen al Señor. Eso significa que Él es el único que reina sobre la creación y toda la creación le obedece a Él. Por eso veíamos en los evangelios que Él podía calmar la tormenta, que Él podía hacer tantas cosas que a nosotros nos es imposible, porque Él es el único que puede reinar sobre la creación y es el único que la va a restaurar del pecado en un futuro. Entonces, el Mesías, Emmanuel, tenía que ser Dios 100% para que pudiera hacer todo esto. Pero por otro lado, chicos, tenía que ser 100% ¿qué? Hombre, ¿ok? Tenía que ser 100% hombre porque ese hombre que iba a ser el Mesías, ojo, hombre sin pecado, eso lo veíamos ahorita, sin pecado, era el único que iba a vivir una vida recta y morir una muerte perfecta en lugar del hombre. El hombre había pecado y era necesario que se hiciera justicia sobre él y que entendemos que la paga del pecado es muerte. Tenía que el hombre morir, pero este hombre, para que el sacrificio fuera perfecto, tenía que ser sin mancha, sin pecado. Ahora, ¿se acuerdan de la clase de la Pascua? De la puerta. Aquí hubo unos actores que se sentaron aquí en esta mesa y había un elemento de la Pascua que era un animalito llamado ¿cómo? ¿Y qué decíamos del cordero? Uno de los requisitos del cordero era que tenía que ser sin mancha, sin defecto, no podía ser defectuoso. Y en esa clase, yo sí me acuerdo porque yo la di y ustedes también se acuerdan porque estaban aquí. En esa clase veíamos que ese cordero simbolizaba ¿a quién? A Jesucristo, porque era sin defecto, porque Jesucristo era el cordero que se iba a ofrecer por nuestro pecado, pero que ese cordero, como pasaba en la Pascua, así como el cordero era sin defecto, Cristo tenía que ser sin defecto, no había pecado en él. Era el único hombre que podía morir una muerte perfecta, vivir una vida totalmente de obediencia a Dios, porque en él no había pecado. 100% Dios, 100% hombre. Eso significaba el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Entendimos esa parte? O sea que si yo hago un examen ahora todos sacan 100. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ah, sí se asustan. Ok, listo. Entonces, todo esto es lo que Isaías nos dice acerca de el Mesías. Vamos a hacer un recorderis aquí. Isaías nos habla de qué? De la manera
cómo el Mesías iba a nacer. Nacería de una mujer, ¿qué significa que era virgen? Que nunca se había casado, ¿ok? Pero María se casó después. Eso es importante saberlo. Se casó después y tuvo más hijos. Se casó con José y tuvieron más hijos después. Ella no se quedó virgen, ¿ok? Y decíamos que entonces esto implicaba que el Mesías iba a ser humano, que iba a ser descendencia de la, hello, estamos aquí, de la mujer, y que eso era lo que Dios había dicho en Génesis, ¿a quién? A Eva, ¿ok? Importante. Aquí Dios va a ir reafirmando lo que Él ha venido diciendo desde atrás, ¿ok? Vamos viendo cómo todo se va complementando. Y segundo, decíamos que el nacimiento de Cristo, como iba a venir por medio de una mujer que no se había casado, que era virgen, iba a ser algo sobrenatural, porque era el mismo Espíritu Santo el que iba a producir el nacimiento de Cristo, que se formara Cristo en el vientre de María y que a la postre naciera. Y también significaba que en Él no iba a haber pecado. ¿Cristo pecó alguna vez? ¿No? ¿Seguro? Si alguien te pregunta, ¿estás seguro que Cristo pecó? ¿No pecó alguna vez? ¿Usted qué le va a decir? No, jamás. Porque si Cristo hubiese pecado, entonces ya no era el Cordero perfecto, pero Cristo nunca pecó, ¿ok? Y esto se relaciona con la clase de la Pascua. En la Pascua veíamos que el Cordero simbolizaba a Cristo y el Cordero era sin defecto. Chicos, vamos a ir haciendo la unión de todo, ¿ok? Estudiamos en Génesis, miren cómo se relaciona todo lo que hemos venido estudiando desde ¿qué? Desde mitad de año, desde que empezaron las clases. Todo va apuntando al Mesías, a Cristo Jesús. Ok, Emmanuel significa Dios con nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Si no pasaba esto, entonces el Mesías no era el sacrificio perfecto. Y ¿saben una cosa? No hubiese podido haber salvación para ninguno de nosotros. Si no se cumplía esto, de que Él era 100% Dios y 100% hombre, ninguno de nosotros nos hubiésemos salvado. ¿Ok? Importante tenerlo en cuenta. Miqueas, y aquí nos vamos a demorar un poquito menos porque no es tan extenso como acá. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ya lo tienes. A ver, otra persona que no haya participado, Caleb, 5:2. Eres pequeño, tu bebé Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Ok, aquí Miqueas estaba indicando un pequeño poblado, un pequeño lugar que no se veía ni siquiera en el mapa como tal. No estamos hablando de una gran ciudad, no estamos hablando de una ciudad como Barranquilla, como Bogotá. Estamos hablando de que Dios estaba indicando un pequeño pueblito llamado Belén Efrata. Belén Efrata. Y en Belén Efrata, Dios estaba diciendo que de allí iba a nacer el Mesías. Indico Belén Efrata porque también está Belén de Galilea y no podemos confundirnos. Belén Efrata es diferente a Belén de Galilea, por si de pronto vemos en la Biblia, las dos Belén no son la misma Belén. De Belén Efrata es en Judá y de allí el Señor dijo que iba a venir el Mesías, como lo acaba de leer Caleb. Vendría el jefe de Israel, pero sabemos que Él es el Señor sobre todo. Así que en Belén Efrata iba a nacer y vemos el cumplimiento de esto. No lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero está en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6, cómo Dios cumple precisamente lo que estaba diciendo muchísimo tiempo atrás acerca de la ciudad, del lugar donde iba a nacer Jesucristo. Esto nos recuerda, chicos, nuevamente que Dios es ¿Cómo
Dios, miren, no hay nadie, sí, me quedó muy claro, omnisciente. Cómo con tantísimo tiempo de anticipación Dios dijo exactamente el lugar donde iba a nacer el Mesías. Cuando en casa ustedes lean Mateo 2, versículo 1 al 6, se van a dar cuenta la exactitud con la que realmente se dieron las cosas. Dios es omnisciente y Él pues hace todo lo que Él quiere, es todopoderoso. Belén Efrata, como les dije, estaba en Judá, y era una ciudad, era un pueblito muy pequeño, era muy insignificante. Y encima de eso, el lugar donde nace Cristo se llama ¿cómo? Era un pesebre, un lugar donde ponían los animales. Y allí, en ese lugar tan humilde, en un lugar tan humilde como Belén, y en un pesebre que era un lugar muy humilde, allí nace el Señor y Salvador nuestro. Increíble lo que hace el Señor. Y aquí paramos esta clase porque seguimos los siguientes domingos con más acerca de la Navidad. En Navidad celebramos todo esto. Pregunto yo, ¿en qué lugar aparece entonces Santa Claus? ¿En qué lugar aparece todo eso? En ningún lugar. Este es el motivo nuestro para celebrar Navidad. En Navidad celebramos que Cristo nació tal cual como dijo Dios. Dios lo prometió. Dios prometió que el Mesías iba a venir por medio de la mujer. Se cumplió. Dios dijo que iba a nacer en Belén de Belén Éfrata, en Judá, y efectivamente pasó. Y el Mesías, el hecho de que el Mesías nacería significaba que nosotros íbamos a poder ser salvos. Íbamos a poder ser salvos porque este Mesías, miren, 100% Dios, 100% hombre, cumplía con todos los requerimientos que se necesitaban para que pudiera hacer un sacrificio por nuestro pecado. Amén. Eso, chicos, es lo que celebramos en Navidad. Así que en este mes de diciembre, en lo que nos queda del mes de diciembre, todos los días recordemos esto. Cristo nació. Si Cristo no hubiese nacido, imagínense. ¿Se han puesto a pensar en eso? Si Cristo no nace, si el Mesías no viene, ¿dónde estaríamos nosotros? Vamos a tener eso en cuenta en medio de esta celebración de la Navidad. La Navidad no son los regalos. Lo importante de la Navidad no son los regalos, aunque podemos darnos regalos como veíamos la semana pasada. Lo importante de la Navidad no son las luces, aunque si tú las tienes, bueno, no importa. Lo importante de la Navidad no es la comida, aunque todos comemos natilla, buñuelo, etcétera, en Navidad. Lo importante de la Navidad es que el Mesías que fue anunciado por Dios desde el principio nació y nos salvó. Amén. Entonces, no sé si hay alguna actividad pendiente para los niños esta semana. Buenos días. Vamos a esta semana a hacer una estrella. Mamás, hay que hacer una estrella. Y en esa estrella vamos a decorarla con lo que tengan en la casa y vamos a colocar la promesa. ¿Cuál es la promesa, niños? La promesa que aprendimos hoy, que viene Él. El Mesías, muy bien. Entonces vamos a trabajar Isaías 7:14 durante esta semana que vamos a registrar en esa estrella. Entonces tenemos dos cosas, la corona, que quienes la hicieron y la pusieron en un lugar visible en la casa, y la estrella. Tenemos dos tareas. Quiero preguntar algo, ¿quién hizo el devocional muy juicioso esta semana? ¿Quién más? ¿Hicieron el devocional? ¿El devocional? Bueno, y vamos a darle a los niños de los más grandecitos, vamos a darles una hoja. En esa hoja está para que ellos registren el linaje del Mesías, los más grandecitos. Y ahí está Luis, que entró ya a los más grandecitos, Moise y Sarita. Y no más, Caleb todavía no, ya. No más. Bueno, vamos a orar y luego de la oración, por favor, sigamos las indicaciones de los ujieres.
Gracias te damos, Señor.